Muy estimados televidentes, les habla Gerald Frimeister y les invita a que le acompañen a considerar juntos las maravillas y misterios de la creación. El diccionario de la Real Academia Española dice que un gigante es el que excede en su estatura a la que se considera normal. La pregunta viene enseguida: ¿cuál es la estatura normal del ser humano, de animales o de plantas? Se podría calcular la estatura normal estableciendo el promedio de altura en una población, pero es difícil hablar de estatura normal, pues hay variaciones en diferentes grupos humanos del mundo. Por ejemplo, la estatura promedio de los típicos pigmeos, los cuales viven en la República Democrática del Congo, es de 1,30 m. Pero en los pigmeos del oeste africano es de 1,50 m. Otro ejemplo, en México, hasta donde sé, el promedio normal de estatura es de 1,65 m. Sin embargo, el promedio de las clases económicas media y alta en ese mismo país es de 1,72 m. Además, en general, la estatura de las mujeres es de unos 10 centímetros menos. En Sudamérica, la estatura de los varones varía entre 1,45 m y 1,84 m. Con estas cifras podríamos decir que un gigante sería una persona que esté sobre los 2 metros. La persona de mayor estatura registrada fue Robert Wadlow, quien llegó a los 2,20 m y sus pies medían 47 centímetros de largo. Su peso fue de 199 kilos y era originario de Illinois, en los Estados Unidos. Vivió tan solo 22 años. Mujeres gigantes son escasas, pero una de ellas, nacida en 1955 en Indiana, Estados Unidos, medía 2,26 m a los 19 años. De la lista ya citada, la mayoría de los gigantes murieron entre los 20 y 35 años. Muy pocos pasaron los 40 años de edad. En todos los casos de gigantismo de aquellos que sobrepasaron los 2,40 m, fue seguido por acromegalia, una enfermedad causada por exceso de somatotropina, hormona de la glándula pituitaria. La acromegalia es una enfermedad que produce un agrandamiento de la nariz, de los labios, la lengua, la mandíbula inferior, las manos y los pies. Usted podría preguntarse, ¿valdrá la pena ser gigante? Tuve un vecino que a sus 20 años medía 1,98 m. Algunos de sus problemas me los dio a conocer. Su padre tuvo que hacerle una cama y mandarle a hacer un colchón a la medida. En su casa, el dintel de las puertas tuvo que eliminarse, puesto que a cada rato se golpeaba la cabeza. ¿Qué decir de viajar en un bus? Sentarse de lado, ocupando parte del lugar del asiento vecino, era su mejor opción. En más de una ocasión lo trataron mal, es decir, mal educado, porque estaba mal sentado. Una señora le dijo que le diera el asiento a una persona que portaba muletas, pero al hacerlo también tendría que salir del bus o doblarse en dos. Pero aquí no terminan sus dificultades. Cuando necesita zapatos, tiene que pedirle a amigos que le traigan zapatos o zapatillas de algunos países en los cuales sí existen zapatos grandes. ¿Para qué decir del asombro y risa de los transeúntes cuando camina por las calles y de las bromas o apodos que recibe en todos sus viajes? Los hijos de una prima mía miden sobre el 1,90 m, pero uno de ellos llega a los 2,3 m y sus dificultades son aún mayores. Registros históricos mencionan a personajes que fueron gigantes. Tomemos algunos ejemplos de la Biblia, el libro histórico más difundido y que puede encontrarse en cualquier casa. En su primer libro dice: había gigantes en la tierra en aquellos días,
Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando los espías enviados por Josué a observar la tierra de Canaán volvieron de su viaje, la impresión que hicieron los gigantes en ellos la contaron en estos términos. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Han oído hablar ustedes de los somsomeos? Pues es el nombre que los moabitas le daban a los gigantes que habitaban la tierra de Moab. En el libro de Deuteronomio capítulo 2, versículos 20 y 21 se dice que ellos eran un pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Los años pasaron y en el capítulo 3 del mismo libro está escrito: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Y describe su cama como una cama de hierro, cuya longitud era de 9 codos y su anchura de 4 codos al codo de un hombre. O sea que su cama era de aproximadamente 4,5 metros de largo por 2 metros de ancho. En nuestros días sería muy difícil encontrar una casa con un dormitorio de 4,5 metros, aunque las camas llamadas king size, tamaño de rey, tienen 2 metros de ancho. Si leemos en el libro de Josué, capítulo 17, se nos cuenta la historia de Goliat, gigante de 6 codos y un palmo, algo así como 3 metros de altura. Y también era fuerte, puesto que después de la batalla en la que David con una honda le lanzó una piedra que le penetró la frente y cayó, dice el relato que el peso de su armadura era nada menos que 55 kilos de peso. ¿Qué soldado hoy día es enviado a la guerra con ese peso encima? De lo que les he mencionado, noten que el relato bíblico comienza hablando de gigantes de unos 4 metros de altura. Cuando han pasado unos cuantos siglos, los gigantes eran de alrededor de 3 metros de altura. Y hoy los que consideramos gigantes apenas tienen un poco más de 2 metros. Otro hecho que llama la atención es que en los primeros casos se habla de gigantes, pueblo grande y numeroso y alto. Pero nuestros gigantes del siglo XXI mueren jóvenes y los que más viven terminan sus días con acromegalia. Algo ha sucedido en la humanidad a través de los siglos. Dios creó perfectos al hombre y a los animales y aparentemente eran más grandes y fuertes, pero a través de los siglos y milenios el pecado ha cobrado su paga. No importa si somos gigantes o no, pero si pecamos, estamos contribuyendo a la destrucción y deterioración de esa creación perfecta. Aún seguimos siendo maravillosos, pero con muchas limitaciones, como conocemos muy bien. Hasta donde conozco, huesos o huellas de gigantes del pasado no se han encontrado, aunque algunos aseguran que los hay. Pero de animales gigantes hay muchas evidencias y aún tenemos animales muy grandes. Cuando se trata de gigantes entre los animales y plantas, debemos hacer una diferencia, pues en este caso se trata de especies que son más grandes comparadas con otras especies, no de gigantes dentro de la especie como hemos dicho para los hombres. La especie animal que gana el premio entre las gigantes está la ballena. Algunas de ellas llegan a los 30 metros de largo y pesan unas 200 toneladas. Huesos de ballenas fósiles se han encontrado en Perú y otros lugares. Sin embargo, sus dimensiones son parecidas a las de las ballenas actuales. En tamaño le siguen los calamares gigantes, que llegan hasta 16 metros de largo, incluyendo sus tentáculos,
pero su cabeza y cuerpo juntos alcanzan los 6,5 metros solamente. Y entre los moluscos bivalvos gigantes están el Tridacna, que existe en el Océano Índico, que sobrepasa el metro y pesa casi 200 kilos. Las ostras actuales alcanzan los 18 centímetros, pero las ostras fósiles encontradas llegan a 30 centímetros de diámetro. Las langostas de mar existentes hoy tienen hasta 90 centímetros y un peso de 19 kilos, pero las gigantes fosilizadas alcanzaron a 1,80 m. Los animales terrestres más grandes fueron los dinosaurios, alcanzando los 45 metros de largo y 15 metros de altura, con un peso de más de 80 toneladas. Algo increíble. Los perezosos, animales de la selva amazónica, miden alrededor de 1,20 m, pero los huesos fósiles nos dicen que vivieron algunos de 6 metros de largo. 10 perezosos fósiles se encontraron junto al río Paraná, cerca de Buenos Aires. Tenían 4 metros de largo y 2 metros de alto. Su peso aproximado sería de 3 toneladas. Las libélulas más grandes existentes hoy viven en Borneo y alcanzan a los 19 centímetros de envergadura. Esto es, entre las puntas de las alas. Pero las fósiles llegaron a los 70 centímetros, unas 3,5 veces el tamaño de las actuales. Entre las plantas, los árboles más altos son las coníferas. Y uno de los misterios que la ciencia no ha logrado descifrar es qué fuerza lleva a la savia hasta tanta altura. La savia sube contra la fuerza de gravedad de la Tierra. Se sabe que la capilaridad, la presión radical, la cohesión de las moléculas de agua son fuerzas que permiten su ascenso, pero aún quedan muchas dificultades que necesitan aclaración. Sí, la naturaleza es misteriosa porque también el creador de ella es misterioso. La ciencia llega hasta cierto punto, más allá se requiere de fe. Hay 3 especies de secuoyas en los Estados Unidos de América y otra en Asia. Las secuoyas de California son las campeonas, llegando a superar los 109 metros de alto y con un diámetro que pasa los 9 metros. Se ha calculado que de la madera de la secuoya llamada Capitán Sherman se puede hacer 5.000 millones de cerillas. Le sigue en altura un abeto de Douglas, también en la costa del Océano Pacífico en Norteamérica, que crece hasta los 75 metros. El alerce, conífera originaria de Chile, alcanza los 50 metros de altura. Entre los gigantes que no son coníferas está el eucalipto originario de Australia. Hay más de 500 especies de ellos. Una especie alcanza los 90 metros de altura. La Tierra está llena de maravillas. La promesa es que la eternidad nos permitirá ir aumentando nuestros conocimientos, pero nunca llegaremos a la estatura del Dios omnisciente que nos creó. Sí, otra gran muestra del maravilloso Dios que nos creó.